Yo soy cristiano, es que yo ya no tomo, yo no fumo, yo no bailo, es que yo ya no hago esto, yo no hago lo otro. Y cuando empecé a meditar en la escritura, en el texto que vamos a compartir hoy, encontré una gran respuesta, porque nunca en la escritura es decir, esto no soy. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que no son cristianas, no son adúlteros, no son fornicarios, no son mentirosos, no son alcohólicos, no son drogadictos, ¿sí? No son mal hablados. Hay muchas personas y de diferentes religiones, y hay otros que son hasta solamente bien educados y se confiesan ateos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Porque ser cristiano es algo totalmente diferente. Y hace 8 días nosotros hablábamos y mirábamos que teníamos que vivir como escogidos de Dios. O mejor, teníamos que entender que era ser escogido de Dios, apartado del mundo. Colosenses nos presenta el capítulo 1 y capítulo 2, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros? Pablo se lo presenta a la iglesia. La pregunta es, ¿nosotros estamos entendiendo lo mismo? Porque Pablo comienza diciendo en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Eso es lo que ustedes buscan todos los días? ¿Las cosas de arriba? ¿O se afligen por sus estudios, se afligen por su trabajo, se afligen por su plata? Y cuando digo que se afligen, no es que estén tristes por ellos, sino que su mente, su corazón, su espíritu sea dominado por esos deseos. O tienen la capacidad de entender y comprender que todo lo que ustedes hacen o dejan de hacer es para Dios. Y es de Dios. Si Dios hoy nos quita la vida, deberíamos estar felices. Porque nuestra vida, ¿de quién es? Y si tenemos un cónyuge o un hijo, yo sé que eso es difícil. Hace poco estuve con una mamá que tuvo que enterrar a su hija. Y es algo muy fuerte, muy duro. ¿Por qué razón? Porque nosotros no lo vemos natural. Y es muy doloroso. O perder nuestra estabilidad económica. Pero casi siempre nos duele, no de la manera correcta, sino de la manera incorrecta. Nos duele porque nos duele a nosotros, porque eso era lo que amábamos. Solo piensen hoy en esta mañana, ¿qué es lo que más aman? ¿Qué es lo que a ustedes más los llena de orgullo, de gloria? Si hoy Dios se lo quita, ¿cómo se sentirían? Eso nunca lo sentiría un mayordomo. Es en serio. Voy a hacerles un ejemplo. Yo, en uno de mis trabajos que hago, yo manejo la cuenta de otra persona. Si esa persona me dice, Juan, yo te contraté hasta hoy, me entregas las claves, me entregas todo, yo me debo poner triste. ¿Por qué? Sea que esa cuenta sea muy grande o muy chiquita, ¿de quién le pertenece? Al dueño. O sea, si esa cuenta crece demasiado, pues obviamente yo estoy feliz porque tengo un trabajo y de ahí me dan mi pago. Pero si esa cuenta se empequeñece, la preocupación es del dueño de las cosas. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque Colosenses capítulo 3, hoy nos corresponde el versículo 13, 14 y 15, pero vamos a leer desde el versículo 12. Dice de la siguiente manera, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Qué es ser cristiano? Vamos a volver a responder, a decir, ser cristiano es no tomes, no mientas, no mates, no adulteres. ¿Eso es ser cristiano? Porque aquí nos está diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios. La vida cristiana no es una vida religiosa, pero sí una vida real, no circunstancial. Y cuando digo real, es que a veces nosotros tenemos unas circunstancias. Miren, queridos hermanos, pues de esas cosas de la vida. Uno cuando va llegando a cierto tiempo de su vida, uno va viendo que ya no era como hace 20 años o hace 30 años. Uno va envejeciendo, uno va teniendo menos fuerzas, menos sabiduría. No, más sabiduría, pero menos fuerzas. Yo quiero que nosotros pensemos en las cosas, cómo estamos viviendo. Porque en esta vida hoy nosotros hemos olvidado eso. A veces nosotros nos conformamos con que yo ya no tomo, yo no fumo, yo no fornico, yo no adultero, yo no miento, ya no soy grosero. Entonces digo, ya soy cristiano. Y la Escritura no define así el cristianismo. Lo define de una vida activa, con el carácter cristiano, que eso sí requiere del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Hoy vamos a ser desafiados por la Escritura, no por mí. Hechos capítulo 2, versículo 43-47, dice de la siguiente manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queridos hermanos, los escogidos de Dios, los santos, los amados de Dios, están juntos, están unidos. Y es algo que es muy importante que hoy tenemos que meditar. Y aunque yo debo decirles algo, la iglesia no salva. ¿Ustedes saben por qué la iglesia no salva? ¿Por qué la iglesia no salva? Porque el que salva es Cristo. Y Cristo añade a la iglesia. O sea, la iglesia está conformada por personas ya salvadas. La verdadera iglesia. Queridos hermanos, y en la verdadera iglesia somos llamados a tener el carácter cristiano. Nosotros, como yo les decía hace un instante, usted es alcohólico y quiere dejar de tomar sin Cristo, vaya a Alcohólicos Anónimos. Usted quiere dejar unas conductas de adicciones a la pornografía o alguna sustancia, hay lugares específicos para eso. Usted quiere ser una persona que habla bien, pues va, se matricula en un instituto. Hay institutos que enseñan educación, enseñan conducta, enseñan a ponerse en la mesa, comer con diversos cubiertos, saber que hay una copa de vino blanco, de vino tinto, de champaña, de agua. Y eso no lo hará cristiano. ¿Qué es lo que sí manifiesta que usted es cristiano? Que el Espíritu Santo obre para que usted viva como escogido de Dios. La palabra dice que una persona que es escogida de Dios toma los mandatos de Dios y como lo siguiente. Porque miren, hace un tiempo un hermano de nuestra iglesia me preguntó,
¿De qué sirve que hay algunos que se paran al frente y predican muy bien, pero obran como si fueran impíos? Desleales, traicioneros, murmuradores, engañadores, tacaños, miserables, qué sé yo. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto reconocerán que todos sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Solo piense en esta iglesia que es pequeñita. Hoy estamos muy poquitos. Si no he contado mal, como 25 personas. Pero les pregunto, piense en el que le cae mal de esos 25. No, pero piense sinceramente, porque no va a pensar en su mujer, ¿no? Ni en su marido. Piense en alguien que le cae mal, porque a veces alguien nos cae mal por algo que nos hizo, no nos hizo, simplemente por... Yo le digo, lo ama, como dice aquí en la escritura. Dice, en esto conoceréis que somos discípulos. ¿Amamos al difícil de la congregación? Porque dice, en eso conocerán que son mis discípulos. Porque es fácil amar a mi esposa. Es fácil amar a mis hijos. De hecho, si Dios me bendice a mí, los primeros que yo bendigo es a ellos. El resto no me importa. Pero eso también hacen los impíos. En eso no demostramos el amor cristiano. Amamos al hijo de otro que es difícil. El texto que leí es Juan 13, 34. Ahora voy a leer otro. Juan 15, versículos 12 al 17. Dice, este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Al final dice, esto os mando, amaos los unos a los otros. ¿Es una sugerencia o es una orden? Ok. Primera de Juan 3, 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y hoy en día vivimos tiempos muy difíciles. ¿Saben cómo se llaman los tiempos de hoy en día? Del posmodernismo. Estamos entrando a una etapa, y yo sé que esta palabra para muchos va a ser nueva. El meta, y es complicada, ¿no? Modernismo. Porque estamos pasando del relativismo, creo en Dios a mi manera. Yo he escuchado a muchos, pastor, es que no he ido a la iglesia, pero créame, estoy bien con Dios. Yo oro todos los días, leo la palabra. No tengo ningún problema. He consignado mi diezmo, pastor, no se preocupe. Eso es relativismo. ¿Saben por qué yo le digo que es relativismo? Porque no es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que nosotros nos congregamos como iglesia para dar testimonio de la común unión con Dios y con su iglesia. Porque el que tiene una familia acá en la tierra la tiene en la eternidad. Es que la palabra de Dios dice que nosotros estaremos como familia allá. El metamodernismo ya pasa del relativismo a la ironía, a la utopía y al pragmatismo. Tomamos la vida de la manera que más nos parezca, como más funcione. Y trae una vida sin sentido, donde los seres humanos son fiscal, juez y parte. O sea, ellos toman sus propias decisiones. Y el llamado de la prédica de hoy es a algo muy importante: a vivir como escogidos de Dios, no como metamodernistas. La gran mayoría de las personas ya no viven a su manera, como haría un posmodernista.
Ahora no me ha pasado nada, estoy bien con Dios. Soy una buena persona, estoy bien con Dios. Venga, yo sigo haciendo las cosas y me va bien. Tenemos que vivir a la luz de nuestra nueva identidad. ¿Cuál es el título de la predicación? Vivir como escogidos de Dios. Viviendo como escogidos. 3 palabras para que no se les complique. Punto 1. ¿Usted quiere combatir todos los demás pecados? ¿Y no quiere caer en pecado y quiere creer en fe? ¿Y crecer en fe? Acá dice, debemos soportarnos. Ese es el punto 1, debemos soportarnos. Ahora, soporte no quiere decir con pasar por alto todo, sin decir nada. Yo les voy a decir qué tipo de soporte llama la Escritura. Usted, cuando ve una casa, ¿qué es lo más importante de una casa estructuralmente? Las bases y las columnas. Si esas tienen buen hierro, buena zapata, buen cemento, qué sé yo, una buena mezcla, todo se va a sostener bien. Porque ¿qué hace la columna? ¿Y qué hacen las bases? Soportar o sostener todo el resto. Hace poco me enteré que hay una carga, ¿cómo es? Una carga móvil que soportan las casas. O sea, que las personas que entran y van sobre una estructura, la estructura está siendo soportada por eso. Porque nosotros, cada uno de nosotros, lo poquito que podamos pesar, ¿sí? 50, 60, 100 kilos, la soporta la estructura. 10 personas dentro de una estructura, ¿cuánto pesan? ¿Y quién lo sostiene y quién soporta todo eso? Las columnas y las bases. Al vivir como escogidos, Dios nos llama a soportar, a sostener. ¿Usted no se ha preguntado de esa manera? Que en la iglesia usted es el sostén de muchos. Que usted es ejemplo de muchos. ¿Qué días yo hablaba eso con mi esposa? Yo le decía, mi amor, lo que nosotros vivimos en privado debe ser lo que manifestamos en público. Y lo que manifestamos en público debe ser un ejemplo para los demás matrimonios, para los demás padres. Porque ¿de qué sirve tener una apariencia de que todo está bien si nosotros vivimos un infierno en la casa? La vida cristiana, mis amados hermanos, es una vida cronológica, real, para nuestra santificación. Y cada día debe ser mejorado, cada día es santificado, cada día debe ser para la gloria de Dios. Por eso, mis amados hermanos, el domingo no es para la familia. El domingo no es para los hijos. El domingo no es para mí. ¿Por qué razón? Porque Dios reclama ese día para Él. Si usted quiere sacar a pasear, a comer, a disfrutar, tiene 6 días de la semana donde usted tiene que no ser esclavo del trabajo, ni del dinero. Es en serio. Pero estamos en una cultura donde te dicen, tú quieres vivir bien, sé esclavo de ti mismo. Pero es que el hogar santifica. La iglesia santifica, el trabajo santifica, el estudio santifica. ¿Y qué tenemos que hacer? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son posmodernistas, metamodernistas o cristianos? Entonces deben creerle la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. El día de reposo es para mí, dice Dios. Ese día deberíamos estar tranquilos. Es que yo me quedo aterrado. Pablo predicando 4 o 5 horas. Ahí sí es justificable que alguien se quede dormido.
Pero a veces con 30 minutos, una hora, clama a Dios. Nuestra vida en Cristo no está libre de traiciones, de adversidades, de maldades, de que otros para con nosotros nos estén lastimando por sus pecados. Y miren, queridos hermanos, es aquí donde nosotros somos santificados, cuando nosotros sostenemos a otros que están en su lucha. Sí me comprenden cómo yo sostengo a alguien que no se vaya al infierno y que siga buscando de Dios. Cómo yo le digo a mis hijos que lo más importante es Dios. Cómo yo le digo a mi cónyuge, a mi esposa, que a mí lo más importante y lo sagrado en este día es Dios. No solamente es viniendo a la iglesia, queridos hermanos, es haciendo todo lo que yo tengo que hacer los otros 6 días de la semana para yo estar tranquilo delante de la presencia de Dios. Porque, mis amados hermanos, la idea acá de soportar es de sostener cuando la otra persona es más frágil. ¿Qué es lo que sostiene? Lo más fuerte. Lo que tiene esa capacidad es sufrir, tolerar, llevar, padecer. Y lo que dice la Escritura es a aquellos que Cristo amó. Por eso yo les hago la pregunta: ¿qué de bien tiene que yo ame a mi hija? Ninguna. Es el bien que hace cualquiera. ¿Qué de bien tiene de extraordinario de decir, wow, este es un premio Nobel, de amar a mi esposa? Que yo le busque el primer lugar, que le busque la comida, que la consienta, que le pase por alto sus ofensas. ¿Qué de extraordinario tiene eso? No tiene nada de extraordinario. John, ¿harías eso por tu esposa? Sí. Obvio. Cualquier esposo haría eso por su esposa. Y ojalá responda que no, duerme en otro lado. A lo que yo me refiero, mis queridos hermanos, que aquí en la Escritura nos llama que si nosotros somos escogidos de Dios, ¿cómo vivimos como escogidos de Dios? Sosteniéndonos unos a otros en la comunidad de la iglesia. Y en escuela dominical, por alguna razón, yo cité Mateo, capítulo 10, porque muchas personas dicen, es que el cristianismo es la unidad de la familia, la unidad de los padres con los hijos, la unidad, el amor, la misericordia. Versículo 34. ¿Sí lo encontró? Juan David sí encontró Mateo. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión. La palabra disensión, ¿qué significa? En contra. En contra, no pelea, es en contra. O sea, tenemos dos ideas en contra. He venido a poner en contra al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. Dios nos llamó a sostenernos en la iglesia. A veces nosotros cuando venimos a la iglesia caemos en esa idea postmoderna o casi metamoderna de que yo estoy bien con Dios, entonces hoy puedo ir o no puedo ir a la iglesia. Tú no te has preguntado que por tu fe y por tu cristianismo eres el soporte de otros hermanos dentro de la iglesia, que tu ejemplo otros lo imitan, que otros están viendo a qué hora llegas, cómo te comportas, si cantas, si no cantas, si oras a Dios o no oras a Dios.
¿Se habrían preguntado alguna vez esto? Porque esto sí es un desafío para nosotros. Porque somos testigos y testimonio de la obra de Dios en nuestro corazón. Por eso soportar la carga cuando nosotros somos... Es que está, miren, es que para Dios es tan ofensivo que dos hermanos en la fe estén peleando, discutiendo, tomándose ventajas unos de otros, o peor, demandándose unos con otros. ¿Qué dice la Escritura? Dice, si tú has traído tu ofrenda hoy, o sea, hoy vamos a venir a dejar nuestras ofrendas en este ofertorio que hemos tenido para la iglesia. ¿Saben qué dice? Antes de poner tu ofrenda, ¿qué tienes que hacer? Examínate. ¿Tienes algún problema con algún hermano? ¿Alguna diferencia? Si depende de ti, arréglate con ese hermano. Porque tú eres el soporte en testigo y testimonio para que la fe de esa persona no sea afectada. Y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuánto tiempo Dios le da a esa persona en resolver su conflicto con el hermano? Ni siquiera un día. Es ve y hazlo. Porque esa es nuestra verdadera adoración. Esa es nuestra verdadera vida cristiana. Miren, queridos hermanos, vive a la luz de tu nueva identidad. Tú dices ser cristiano, compórtate como cristiano. Es que cristiano no es yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, yo no me drogo, no soy fornicario, no soy mentiroso. Eso hay que hacerlo. Pero es que ser cristiano depende de que Cristo esté obrando en tu corazón. Efesios 4, versículos 2 al 26. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y miren que el encargo no termina ahí. Dice que yo tengo que soportar. ¿Y cómo yo soporto? Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, yo no puedo, imagínense, si discutí con el diácono Otoniel, yo no puedo abrazarlo, no puedo saludarlo en la iglesia, si no he hecho la paz. Porque, queridos hermanos, para el hipócrita, para la cizaña, dentro de la iglesia, venir, cantar a Dios, escuchar la Escritura, traer sus diezmos y sus ofrendas, no requiere esfuerzo alguno. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Qué esfuerzo requiere eso? Yo estoy bien con Dios, para eso me quedo en mi casa. Pero estar en paz con todos mis hermanos, soportando la fe del otro, ¿qué sí requiere? Como dice aquí la Escritura, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y Pablo está diciendo esto a la iglesia hace más de 2000 años. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento tu fe va a ser puesta a prueba por algún hermanito o hermanita que Dios ha traído a la iglesia, que te va a ofender, te va a traicionar, te va a desfalcar, y tú que eres maduro en la fe, ¿qué vas a hacer? Soportarlo. Miren, queridos hermanos, si esto lo aplicáramos al matrimonio, a la amistad, a los negocios, pues seríamos muy prósperos en carácter. Pero la reacción de muchos es: no aguanto más, me divorcio. No aguanto más, me divorcio, no solamente en el matrimonio, me divorcio de la iglesia, me divorcio en los negocios, mejor solo que mal acompañado. Queridos hermanos, la capacidad de sobrellevar las molestias de muchos hermanos que nos hacen pasar es la identidad que lleva el verdadero cristiano. Aquel que fue amado por Cristo amará a la manera de Cristo.
Jesús amó a Pedro, amó a Juan, amó a Tomás, amó a Judas. Nos amó a nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Por eso una expresión del amor es todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo... Amén. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque creemos en un Dios que restaura. Yo he escuchado cónyuges que dicen no aguanto más. Y la opción no es el divorcio. ¿Por qué razón? Porque creemos en un Dios que restaura. Restaura, miren, sanó cojos, leprosos, ciegos, sordos. Cojos. Una persona que ha caído en pecado es leproso, ciego, sordo. Ha desviado su camino. Y el poder del Evangelio dice que Dios sana, restaura. Por eso, mis amados hermanos, una manifestación de vivir como escogidos de Dios es fomentar la unidad de la iglesia, soportándonos unos a otros. Obviamente llenos de la gracia del Señor. ¿Por qué yo tengo que soportar? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque algunos consideran que después de 1 año, de 2 años, ya hemos pasado y hemos soportado lo suficiente. Yo les pregunto algo. Nuestro Dios Todopoderoso, que lo sabe todo, lo conoce todo, ¿hace cuántos años te soporta a ti? Te sostiene a ti. Porque ninguno de nosotros vivimos vidas perfectas. Tenemos tiempos de mucho ánimo, pero también de muchos momentos de debilidad. Y Dios nos sostiene a nosotros. Por eso el Señor nos llama a soportarnos, a aguantarnos, a tenernos paciencia unos con otros. He aquí donde somos formados para vivir vidas justas, santas. Es tan fácil criticar. Yo he escuchado. No, pastor, es que a mí es el que me pide más. ¿Qué más quiere? Yo soy el que llega temprano, yo soy el que ordena, yo soy el que hago. ¿Qué más quiere? ¿Y por qué no le dice al que llega tarde? ¿Y por qué no le dice al que no llega, no hace nada en la iglesia? ¿O por qué le tiene tanta paciencia ni siquiera a los que diezman? Porque es más fácil murmurar que sostener. Es mucho más fácil chismear y hablar de otro y fijarnos en los pecados de otro que orar por esa persona. Yo les digo, ¿ustedes tienen un cuadernito acaso de esas oraciones para decir voy a orar por fulano, por mengano, en estas cosas que yo veo que son sus faltas? Porque de eso se trata también sostener. De eso se trata soportar. Es que una iglesia bíblica no está conformada por su número que pertenecen, sino porque el número de los que pertenecen crezcan en santidad, en justicia y en piedad. Y una manera de hacerlo es soportándonos unos a otros. Amados hermanos, soportarnos unos a otros es una manifestación de misericordia, una misericordia, de gracia, de paciencia. Entre semana nos acordamos de los hermanos en la iglesia, porque es muy fácil juzgar a un anciano, a un pastor, a un diácono. ¿Oran por ellos? Viviendo como escogidos. ¿Cuál era el punto 1? Debemos soportarnos. Pero pueden poner ahí entre paréntesis llenos de gracia, para que no piensen que es en nuestras fuerzas. Punto 2. Y se va a poner más difícil. Debemos perdonarnos. Y miren, yo les voy a decir algo. El perdón no
es bidireccional, o sea, no es recíproco. Para yo estar en paz con Dios y en paz con mis hermanos, yo tengo que tomar la decisión de perdonar. ¿Saben qué significa perdonar? Redimir, saldar la cuenta. Que cuando vea a la persona que me hizo daño, no sentir amargura en el corazón. Y quieren que le diga algo. Ayer estaba cerca de una persona de la casa de alguien que me hizo daño. Y a pesar que estoy predicando esto, mi corazón se cuestionó. Porque yo le decía a Dios, Señor, que no salga, que no lo vea, que no se me cruce. ¿Por qué razón? Porque todavía estoy lastimado. Y claro, tenía que ir justo al frente de su casa. Y yo decía, ¿cómo nos falta crecer en fe? Y mañana me toca predicar sobre eso. Y pedirle al Señor que sane esa herida. Y me di cuenta que para yo poder estar en paz con Dios, lo que yo tengo que hacer es dejar todas las cosas en el Señor. Y es ahí donde yo pude, a la hora de salir, porque estaba mientras que esperaba que me entregaran lo que yo iba a pedir, es entender que Dios me demanda perdonar es a mí, a pesar que la otra persona no pida perdón. Porque cuando yo perdono, mi corazón entra en paz. El estado de mi espíritu es de comunión con Dios. El perdón es obligatorio para todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios. Jesús nos enseñó a orar: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros. Y yo sé que esto es muy difícil. Ahora, una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Porque el perdón es una expresión de amor, por lo tanto es una decisión unipersonal. O sea, no depende del otro. Yo lo perdono porque Cristo me perdonó. ¿Qué significa eso? Que yo cuando vea a la otra persona voy a partir de que él no me debe nada, que todo está a cuentas y yo tengo paz. Pero otra cosa es que volvamos a hacer negocios o que volvamos a caminar juntos o que yo vuelva a confiar. Porque otra cosa es la reconciliación. Y otra cosa es retomar la confianza. Son cosas diferentes, pero aquí, como dice nuestro texto, dice, miren, de la siguiente manera: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, yo no solamente tengo que soportar a mi hermano en la fe, sino para poder yo soportarlo, sostenerlo, ¿qué tengo que hacer? Perdonarlo. Voy a hacer un ejemplo así sencillo. Pensemos que anoche o anteanoche mi esposa me ofendió, me maltrató y yo tengo que sostenerla. O sea, se supone yo soy el pastor en la iglesia, pero también soy el pastor en mi casa y también soy el hombre. O sea, 3 veces tengo que soportarla, 3 veces tengo que perdonarla. La pregunta ahí es, ¿cómo lo hago? Porque una cosa es decirlo de aquí a ustedes: perdonen, sopórtense. La Biblia dice y ordena. Otra cosa es cuando uno está viviendo, conviviendo y uno está siendo agraviado o ofendido. Por si acaso, es una suposición, no estén mirando porque estamos hablando sobre una suposición. Lo que yo quiero que comprendamos y nos pongamos en escena para entender cómo hacerlo. Porque yo tengo que entender, miren, queridos hermanos, solo aquel que es consciente que Dios me soportó mientras que yo me estaba portando mal,
O sea, llevé muchos años de mi vida portándome mal y Dios decía, un día yo voy a traer a Juan José, lo voy a hacer nacer de nuevo, va a estudiar, se va a comprometer, va a ser pastor y va a tener que predicar. Pero mientras que llegó el momento, el Señor me soportó. Ahora, mientras estoy siendo formado, el Señor me sigue soportando. Y mientras que sigo creciendo en la fe, el Señor me sigue soportando. ¿Por qué razón? Porque Él ya me perdonó. ¿Y cómo me perdonó Él? La Biblia dice que así como Cristo nos perdonó, nosotros perdonemos. Usted solo ponga en su mente el pecado más ofensivo que ha hecho contra Dios. ¿Ya lo puso? Usted lo podría escribir y traerlo acá a la mesa y dejarlo sin su nombre. ¿Saben? Yo le digo, eso es muy difícil. Nadie casi lo haría. Porque nosotros nuestros pecados nos avergüenzan. Pero Cristo que te conoce, ya te perdonó. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas personas saben que Cristo les perdonó y no le han pedido perdón por ese pecado que han cometido. Porque normalmente nosotros, ¿saben qué hacemos con esos pecados? Los justificamos. Señor, es que no le pagué ese sinvergüenza porque es que él gana mucha plata. No es en serio. O Señor, es que la verdad es que ya no siento nada por él o por ella. Entonces, nosotros justificamos nuestros pecados. O decimos, no, Señor, es que yo le grité porque es que me gritó. O le insulté porque me insultó. O la golpeé o lo golpeé porque me golpeó. Y queridos hermanos, yo los quiero convencer de algo. Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el texto que estamos leyendo, y soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mientras que Cristo está haciéndonos crecer en fe, arrancando el viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre, el Señor nos ha perdonado. Y eso es extraordinario. Y ese es el verdadero actuar de un cristiano. Decirle al hermano, estoy ahí yo para ti. Pero si a ti te dices, solo piense, Yanni, que yo le diga, Yanni, lo amo mucho, lo quiero mucho, pero por tu bien y por mi bien, tú sigue tu camino, yo sigo mi camino. Y te vas en bendición. Fariseo me va a decir, ¿sí o no? Porque ni me sostiene ni me perdona. ¿Qué hace? Da el pie al costado y se va. Queridos hermanos, la Escritura dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos llama a experimentar su poder, su espíritu, su evangelio en nosotros. Queridos hermanos, al que más se le ha perdonado es el que más puede perdonar. El fariseo, el religioso, confía en sus obras y se seguirá comportando implacable, severo, egoísta, malvado. ¿Qué hicieron los fariseos frente a Jesús? Se rasgaron las vestiduras y dijeron, crucifícale. Y muchos de nosotros a veces crucificamos una hermana, un esposo, una esposa, un hijo, una hija. Cuando el deber nuestro para vivir como escogidos de Dios es sostenernos o soportarnos, y el segundo es perdonarnos. Y el perdón es una decisión personal.
individual. ¿Por qué? Porque cuando yo perdono de esa manera, el primer beneficiado soy yo. Hallo paz para con Dios. Pero si yo me lleno de razones, vuelvo al ejemplo con mi esposa. Si ella me ofendió, me maltrató, y yo digo, me siento miserable, me siento ofendido. Al otro día, ¿qué hago? Tempranito me levanto, me baño y me piso de la casa. Y me le pierdo. No le contesto las llamadas. Y por la noche, ¿qué le digo? Nada. Entonces ya en la madrugada desesperada me va a despertar y me va a decir, ¿qué te pasa? Y yo le voy a decir, no, es que tú me ofendiste, que tú me maltrataste, O sea, ¿la perdoné, la sostuve? No. Me comporté como un cristiano, como un impío. Hoy yo los quiero llamar la atención, mis amados hermanos, porque una característica del carácter cristiano es soportarnos, que requiere unidad, requiere presencialidad, el también perdonarlos. Cuando uno parte del perdón es tú no me debes nada. Y si no me debe nada, yo no estoy esperando ni que me pida perdón, ni que haga cosas para restaurar nada. ¿Qué estoy yo haciendo? Fomentar la unidad, el amor. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo me perdonó a mí. Ahora, eso no significa el no hablar las cosas que están mal. Eso no significa quedarse en silencio permitiendo que la otra persona siga comportándose mal. Son dos cosas diferentes. Yo parto de que yo te perdoné, sin embargo, corazón mío, amor mío, venga, vamos a hablar. Si tú me sigues hablando así, que si tú me sigues acusando así, si tú me estás maltratando, si tú te sigues conduciendo de esta manera, tú estás ofendiendo a Dios. ¿Vamos comprendiendo? Pero yo tengo que yo tengo que partir de la paz que Dios me da, del obrar del carácter cristiano que Dios me da para poder ser bendición para otros. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjense lo interesante, soportar y perdonar no quiere decir que yo tengo que permitir ser humillado, maltratado, atormentado y soportar cosas indecorosas e indebidas. Yo estoy lleno de la paz del Señor, del amor de Dios. Por lo tanto, corazón mío, o hijo mío, o hermano mío, vamos a sentarnos y vamos a arreglar esto. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le agrada, no es porque a mí me agrade. ¿Sí me comprenden? ¿Cómo le llamamos la atención a un hijo? Si yo veo que a mi hijo le falta el respeto a mi esposa, ¿cómo yo soy su soporte y cómo lo perdono? Porque si él le falta el respeto a ella, lo más probable es que a mí me da mal genio sacar la correa o sacar el puño y dárselo. Porque yo creo que ningún padre permitiría que un hijo le maltratara o golpeara o ofendiera a su esposa. Pero si soy un cristiano, ¿yo qué hago? Para sostenerlo a él, para soportarlo a él, tengo que perdonarlo primero en mi corazón, estar en paz con él, para poder hablar bajo los términos del Evangelio. Hijo mío, lo que tú estás haciendo es pecar contra Dios, porque la Escritura dice que nosotros los creyentes honramos a padre y madre. Si la conducta fuera de otro tipo, la Escritura también nos demanda esto. ¿Sí se dan cuenta? Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Y eso, es que está sin pila. Entonces, 1 Juan capítulo 2 versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Está sin batería. Ahorita se vuelve a apagar. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Levítico 17:11, porque la vida de la carne
en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, ¿por qué estoy citando estos textos? Por algo muy puntual, mis amados hermanos. ¿Por qué tenemos que soportar, sostener a otros? Primero, entendemos algo que es muy importante. ¿Qué es lo importante que tenemos que entender? Que estamos en la iglesia, que el Señor ha hecho algo extraordinario. Él ha añadido a la iglesia a los que van a ser salvos. Porque yo tengo que buscar la reconciliación con los que están unidos en la iglesia. Porque Cristo los añadió. 1, 2. Porque Cristo al añadirnos me está diciendo algo. Que Él ya por anticipado le ha perdonado todos sus pecados. Ahora, eso no significa que eso va a ser fácil. Por eso acá dice que es con paciencia, perseverando, orando y dependiendo del Señor. Solo quien es vestido de la gracia de Dios puede perdonar los pecados de otros. Esto no se puede hacer a la distancia. Esto se hace en una relación personal, individual, para dar fe de que Dios está obrando en nuestro corazón. De hecho, la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. ¿Y cuál es la otra parte? ¿A qué hora se pone el sol? A las 6 de la tarde. A no ser que sea a las 7 de la noche que te hayas enojado, tienes tiempo hasta las 6 de la tarde del otro día. Pero eso ya es forzar las Escrituras. Dios nos ha dado, queridos hermanos, un guardarropas lleno de gracia, soportándonos, perdonándonos y amándonos en Cristo Jesús. Por eso el versículo 12 de Colosenses dice extraordinariamente que nosotros, si somos salvos, ¿qué dice que tenemos que hacer? Acá dice de esta manera: vestidos pues como escogidos de Dios. Y aquel que está escogido de Dios, lo primero que hace es entender que usted es una columna de la iglesia. Por eso soporta a los otros. Pero también tiene que partir de que usted va a perdonar al otro. Usted no puede partir: es que como no me habla, yo no le hablo. Es que como no me ha llamado y no quiere arreglar, yo no voy a arreglar. Eso hacen los fariseos, queridos hermanos. Mateo 6, versículo 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón, queridos hermanos, es un acto personal, individual, para poder estar en paz con Dios y con el prójimo. Vive a la luz de tu nueva identidad. Ahora tú tienes que modelar al mundo tu nuevo vestido. ¿Quiénes son murmuradores, juzgadores, acusadores? Los impíos, los no cristianos, los hijos de Satanás. Esos son los que te llaman y te dicen: mira, mira lo que están diciendo de ti. Son los chismosos, los que meten cizaña. Tercer punto, viviendo como escogidos de Dios. Tercer punto, debemos amarnos. Entonces, primero es soportarnos. Segundo, perdonarnos. Y ahí sí viene el amor, ahí sí viene el acto de amor. Los dos primeros son decisiones individuales, personales, intrínsecas al creyente. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que entender que tú eres soporte de otro. Oscar, ¿usted es soporte de quién es en su hogar? De su esposa, de Nicole. No es de todas las mujeres que lleguen a su casa. Usted no es ni el consolador, ni el animador, ni el sostén de nadie más. Solo de su esposa. En la iglesia está en plural, de todos sus hermanos.
Y Pati, en su casa, ¿usted soporta de quién es? De su esposo. Y en la iglesia de todos sus hermanos. Ahora, si hay conflictos que los van a ver en el hogar o en la iglesia, ¿cómo vivimos el cristianismo? ¿Cómo vivimos como escogidos de Dios? Con el ajuar, la ropa que Cristo nos ha dado, de soporte, de perdón. Y yo me la tengo que poner. O sea, yo tengo que estar dispuesto a perdonar en mi corazón para estar en paz, sobre todo con los hermanos en la fe. Por encima de cualquier otro bien, porque nosotros somos muy buenos para ganar favores de otros. ¿Sí se han dado cuenta? Llegamos donde un grupo de amigos y uno que dice, tranquilo, esta ronda la pago yo. ¿A quién dicen? ¡Wow! La gloria a su merced. ¿Ah? Todo esto va por mi cuenta. ¿La gloria de quién es? Del que invitó. En la iglesia, como cantábamos hace un rato, la gloria es para Dios. Y en tu vida, la gloria también tiene que ser para Dios. En todo tiene que ser para Dios. Por eso, mis amados hermanos, si tú eres soporte y tú has perdonado, en ese momento tú vas a poder tener la mejor expresión de amor. Si quieres ir a 1 Corintios capítulo 13 conmigo y entender que a partir de este momento, ¿cómo demuestras que tú eres un hijo de Dios cristiano? Y ya les dije, si amas a tu esposa y a tus hijos, o a tu esposo y a tus hijos, eres igual que cualquier otro ser humano. ¿Qué es lo sobrenatural? Que tú ames a los que Dios amó. Por eso en la iglesia nuestra relación, nuestro vínculo es la fe. ¿Me comprenden? Y solo así podemos entender el versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. Mira, hasta aquí ¿cómo vas? Examínate. ¿Cómo amas a tu prójimo en la iglesia? Dice, no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. ¿Saben qué da por entendido acá? Que el otro va a actuar mal. ¿O no? O sea, acá uno lo lee esto en el matrimonio, pero es que el novio, ¿sí? El novio, ¿quién era su novia? Novio, muy bien. No vio quién era la novia. Y la novia no vio quién era el novio. 2 años después de casados, uno se tiene que repetir a sí mismo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se da indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Vístete del amor de Cristo. Miren, si nosotros tuviéramos esto claros, no tuviéramos divorcios, separaciones, enemistades, rivalidades. Amados hermanos, por eso una manifestación del amor es tener misericordia del otro. Es tan fácil juzgar, es tan fácil decir, es que yo pongo los límites. ¿Cómo poner límites a una persona que necesita crecer en el carácter cristiano? Si él necesita ser amado a la manera de Dios, sostenido a la manera de Dios, perdonado a la manera de Dios. Deuteronomio 4:37, me lo van a entender ahora. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder.
Cuando Dios amó a Israel, cuando estaba en Egipto, Egipto era un ejemplo de ser hijo, de ser pueblo. Egipto se había olvidado hasta de Dios. Cuando Moisés subió al Sinaí, ya estando al pie del monte, ¿qué le decían a Aarón? ¿Se acuerdan? Moisés ya se ha ido hace más de 30 días. Ya no va a bajar ese hombre se murió arriba. ¿Qué pidieron ellos? Haznos dioses como en Egipto, para que nosotros lo honremos. Y Dios les tuvo paciencia. Y Dios los amó. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes que todos vosotros. Amados hermanos, Dios nos amó no porque seamos una lumbrera, un ejemplo de generosidad, de fidelidad, de piedad, de justicia. ¿Por qué nos amó Dios? ¿Saben? La respuesta es sencilla. Porque sí. Yo le digo, busquen su vida. Miren, Dios es perfecto. Y al único que ama en esa perfección es a Cristo Jesús. ¿Por qué te tendría que amar a ti o a mí? ¿Qué hay perfecto en mi vida para que Él me ame a mí? Para que diga, porque entonces es que tú eres tan perfecto, te voy a amar por esa perfección que tienes en eso. ¿Hay algo perfecto en nosotros? Amados hermanos, Deuteronomio 10:15 dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, y a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Dios nos amó a pesar de lo que somos. Por eso, queridos hermanos, la filosofía de este mundo no es congruente con el Evangelio. Porque el Evangelio te dice soporta, perdona, ama. Como Dios te soportó, como Dios te perdonó, como Dios te amó. Porque tú estás confiando que Dios cambie a tu hermano, como te está cambiando a ti. Ahora solo piensen, dos personas, Pepito y Pepita, para no decir esto. Pepito está confiando en todo lo que Dios le ha sostenido, perdonado y amado. Y va a ser lo mismo con Pepita. Como Dios me soportó, me perdonó y me amó, yo, ¿qué hago? Te sostengo, te perdono y te amo. Ahora, Pepita también es cristiana. O sea, Pepito es cristiano, por eso está actuando de esa manera. ¿Y Pepita qué dice? Como Dios me soportó, me perdonó y me amó, yo, Pepito, te soporto, te perdono y te amo. ¿Serán felices ellos dos o no? Pero se requieren dos personas que crezcan en la fe, que hayan nacido de nuevo. Amados hermanos, el desafío es vivir no a la luz de este mundo sincretista, posmoderno o metamoderno, sino vivir a la luz de nuestra nueva identidad, creyendo en Dios y creyéndole a Dios. ¿Por qué hay rivalidades dentro de las iglesias? Porque hay enemistades que no deberían haberlas. Porque no soportan, porque no perdonan y porque no aman a la manera de Cristo. Queridos hermanos, Jesús resumió la ley y dijo, este es el resumen de la ley: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo.
Es que el encuentro de la iglesia debería ser lleno de gozo, de unidad, de desearnos ver el próximo domingo, de desearnos saludarnos. Miren, esta es una de las pocas iglesias que no hay un tiempo a veces dentro del culto para saludarnos. Hay una canción que dice, hola, ¿cómo estás? Sí, bienvenido. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo te voy a hacer una pregunta, hermano, hermana, que me escuchas. Tú conoces tu vida. Te pregunto, ¿Dios te ha soportado, te ha perdonado y te ha amado, a pesar de quién eres? ¿Estás dispuesto de hacerlo eso con tu prójimo? ¿Con aquel que te está cayendo mal acá en la iglesia? ¿Con aquel que posiblemente requiere de tu oración, de tu abrazo, de tu reconciliación? Es que esto es ser verdaderamente cristiano. El resto son parranda de fariseos. Y los fariseos conocían la ley al revés y al derecho, y hacían grandes exposiciones y grandes oraciones. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Les pregunto, del fariseo, del saduceo y del escriba, ¿Jesús no era su prójimo? ¿Y qué querían con él? ¿Amarlo? Se rasgaron las vestiduras y buscaron matarlo. Miren, queridos hermanos, usted puede fingir en la vida cristiana el ser soporte de otro. Janly, cuentas conmigo para la que sea. Y luego le puedo decir, mi teléfono estaba en silencio. Ay, se me olvidó, mi hermano. Uno puede fingir ser soporte de otros. De hecho, hasta uno de palabras dice, cuentas conmigo. O también uno le puede decir, no, tranquilo, yo te perdono. Pero yo nunca más voy a hacerle ningún favor. Dos cosas se pueden fingir. ¿Sabe qué no se puede fingir? El amor cristiano. El amor a la manera de Cristo. La razón es porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. No tengo motivos para abandonarlos, no tengo motivos para dar un pie al costado, no tengo un motivo para decir, sino estoy aquí para sostenerte, estoy aquí para perdonarte, estoy aquí para amarte. Quien ama a la manera de Dios, soporta al hermano, perdona al hermano, porque está lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lleva a dar 1 milla, 2 millas más allá. Si te ponen una cachetada, pónense el otro lado. Como Cristo lo hizo, así nosotros lo hacemos. Romanos 13:8, no debáis nada a nada. No debáis a nadie nada. Esa es una regla de Dios. Porque el deudor, su conciencia depende del otro. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque alguno dice, no, es que como estoy en Cristo, yo no quiero ser piedra de tropiezo para ti, entonces me voy. Te dejo libre. John, ¿la va a dejar libre? ¿Cierto que no? Muy bien.
Queridos hermanos, el amor genuino viene de Dios, porque me hace renunciar al mundo y priorizar a Dios y a mi prójimo que Dios me dio. Al que amó Dios, yo lo amaré. 1 Corintios 13:3 dice: si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tú puedes hacer muchas obras de generosidad, pero si no lo haces en el amor en Cristo, de nada sirve lo que estés haciendo. Efesios 5, versículos 1 a 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Solo piensen en el día de la cena del Señor, en el primer día de cena del Señor. Jesús, que le dijo a sus discípulos: vayan y preparen un lugar, quiero tener una Pascua extraordinaria con ustedes. Miren, comió con todos, le lavó los pies a todos. Comió con Judas. Y luego le dijo: Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque el amor de Dios es voluntario. El amor del ser humano es ególatra, interesado, infiel, injusto, cómodo, temporal y cambiante. Hoy te ama, mañana no. Hoy te invita, mañana no. Hoy está contigo, mañana no. El amor cristiano por eso tiene que ser obediente, reverente, sumiso, espiritual, bíblico, cristiano. Queridos hermanos, el amor tiene una sola prioridad. ¿Saben cuál es esa prioridad? Glorificar a Dios. Porque yo sé que Dios te puede cambiar. La perseverancia del cristiano maduro en aquel que está llegando es mostrarle el camino del amor. Es una prioridad amar y aún amarnos los unos a los otros en Cristo. 1 Juan 2, capítulo 15 al 16. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Queridos hermanos, no améis el mundo. El amor del Padre no está en Él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones carnales, las ansias de cosas, la arrogancia, no provienen del Padre, sino del mundo. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida por este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios al que no ve. ¿Sí me está escuchando? Yo quisiera que hoy se levantaran y ustedes hicieran una evaluación. Si pueden, si todos nosotros aquí, somos poquitos hoy. Si estos poquitos se pueden amar los unos a los otros, si están en paz. Si alguno dice amar a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios. Al que no ve, este es el mandamiento que hemos recibido de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y les voy a decir por qué. El profeta Jeremías dijo lo siguiente: con amor eterno te he amado, por eso te trato con lealtad. Miren, queridos hermanos, no es ilógico el evangelio cuando te dice todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Saben por qué? Porque si yo estoy convencido que Dios amó a mi esposa y yo sé que Dios me amó a mí, adivina dónde nos veremos con ella. En la eternidad. Y si yo sé que Dios te amó, John, a ti, y Dios me amó a mí, ¿dónde yo te veré? En la eternidad. Entonces hoy, hagas lo que hagas, pase lo que pase, cuenta conmigo. Yo seré tu soporte. Yo te perdonaré lo que hagas. Y yo te amaré a la manera de Dios, no a la manera que tú quieres.
Ahora, la pregunta es, ¿pueden decirse de la misma manera todo esto? Porque el amor es el vínculo que trae perfecta unidad en el hogar y en la iglesia. Une y trasciende todas las fronteras económicas, sociales, raciales, cognitivas. Queridos hermanos, el creyente ha experimentado el amor de Dios. Por eso estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso, a pesar de que nos maltratan, podemos soportarlo. A pesar que nos persigan, podemos seguir en pie. A pesar que nos quieran derrumbar y destruir, estamos aquí. Amados hermanos, hoy yo les pido, vivan como escogidos de Dios, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, gracias por tu palabra. Señor, vivir como escogidos de Dios es vivir bajo tu poder, bajo tu guía y tu dirección. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros somos tan egoístas, tan individualistas, y solo pensamos en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestro beneficio. Ten misericordia de nosotros, Señor, una vez más. Trae bendición a esta iglesia, trayendo verdadera unidad para soportarnos, para perdonarnos, para amarnos, porque es lo que tú has hecho con nosotros hasta el día que nos llames a tu presencia o vengas por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.